Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, arrancamos, estamos en el 2015 y la realidad es que está bueno en estos momentos de reflexión plantearse algunas cosas, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, 2015, a lo largo de cada uno de los programas, nuestros invitados fueron diciendo, algunos más optimistas, otros más pesimistas, otros tratando de explorar qué iba a pasar en el primer semestre, otros en el segundo semestre, otros ya hablando del 2016. Se me ocurrió, que era interesante, y lo charlamos con la producción, era hablar de algunas cosas que podían ser ideas inspiradoras, ¿no? Y yo me imaginaba 4 vocablos que usamos mucho a lo largo de estos últimos 11 años, y por ahí su antítesis en 4 vocablos nuevos, ¿no? Porque hablamos mucho de populismo, ¿no? Lo popular como si fuera un fenómeno tan importante. El colectivismo, pero el colectivo, ¿no? El colectivismo, pero el colectivismo verticalista. Es decir, es todo un colectivo mientras yo sea el que manejo el colectivo, ¿no? Y la realidad es que el colectivo debería ser algo diferente. El progresismo, pero no el progresismo como señal de progreso, de desarrollo, de crecimiento, sino el progresismo declamativo. Esto que es una palabra que queda linda, que queda relato, pero que en realidad no termina de significar nada. Y la otra, una palabra tal vez más dura, más fuerte, la que usted ve todos los días en los diarios, prácticamente en los últimos 4 o 5 años, y que ha generado esta revolución dentro de las instituciones de la República, es decir, la justicia versus el poder ejecutivo y la ayuda a veces del poder legislativo oficialista, que es corrupción, ¿no? Y usted dirá, ¿y en este 2015 qué pensar? Y yo decía, voy a cambiarla por libertad, por liberarnos, ¿no? Otra que en vez de colectivismo por trabajo en equipo significa, es distinto, tal vez no sea tan política, pero es la realidad, ¿no? Trabajo en equipo, el líder no pasa a ser alguien que se la sabe toda, sino es aquel que colidera con los demás. Otra palabra que me gustó y la usamos mucho dentro del campo es redes, ¿no? Generar redes, es decir, el conocimiento está cada vez más disperso. Yo a veces discuto con gente que habla, no, porque la globalización, digamos, el tren de alta velocidad usted no lo puede detener y volver a la locomotora vieja a carbón, ni ninguna de las personas que tienen, digamos, cualquiera de nosotros, pero digo, los más jóvenes, van a dejar el celular y van a agarrar ese viejo teléfono negro y van a discar porque eso es más ecológico, más natural. Es decir, las redes son parte hoy de esta gran globalización. Y justamente hablando de corrupción, honestidad, ¿no? Entonces cuando uno piensa en 2015 dice, cada uno de nosotros tal vez puede ser un poco guía de todo esto. Y me salió otra frase muy buena que leí de algún autor que decía, la mejor revolución es revolucionarnos, ¿no? Porque a veces uno declama las revoluciones, la lee en un libro, la repite, lleva una bandera por una calle. La verdad es cuánto estamos nosotros mismos revolucionados. Y todo esto acá me surgía una autora rusa, alguien que se fue, filósofa rusa, se va justamente por ese colectivismo, por lo que significaba en ese momento una Rusia totalmente cerrada a través de lo que era la Unión Soviética. Se va a Estados Unidos, busca de alguna manera la libertad, trabaja mucho en cine, es una gran escritora, libretista. Y de repente, bueno, se pone a pensar, ¿no? A pensar viendo la libertad y haciendo el contraste de haber vivido en las dos cosas, ¿no? Aquel que declama, me gustaría Cuba, pero en su vida fue a Cuba y menos trabajó en Cuba, o aquel que le encanta la revolución marxista, pero en su vida estaría en una revolución marxista viviendo como un cosaco con un sueldo mínimo y teniendo hambre. Es decir, es lindo de la declamación, a veces es difícil el héroe que es capaz de irse allá y bancársela. Esta señora conocía ambas cosas. Conociendo eso escribió alguna frase, digamos, muy interesante que quería comentarle. Decía, mi filosofía es el concepto del hombre como un ser heroico, ¿no? Poniendo a la persona con su propia felicidad como propósito moral de su vida, es decir, buscar ser felices nosotros mismos, con el éxito como su actividad más notable y la razón como su absoluto, ¿no? Una frase, digamos, bastante... Y ella, digamos, volcándolo al sistema económico, y ya hablando un poco de lo que es la Argentina, decía, el sistema económico para el mejor desarrollo de las personas es la libertad, ¿no? Y volvemos a esta palabra, la libertad, no el libertinaje, la libertad del individuo para pensar, para hacer, para crear cosas. Yo escuchaba en 30 Online uno de los tributaristas y decía, hoy tenemos 89 impuestos. Entonces yo decía, el productor agropecuario, no, el productor agropecuario a lo mejor tiene mucho más y tiene más presión, no, una señora jubilada. Va a comprar algo, va a comprar un arroz, va a comprar un producto, tiene 89 impuestos. Usted cuando ve que el petróleo valía 110 y usted pagaba el gasoil o la nafta 11, 12 pesos, hoy vale menos de 60, ¿qué es lo que usted tendría que pensar? Y bueno, tendría que bajar a la mitad.
aquel que compra, justamente aquel que compra una garrafa popular o lo que sea, tendría que sentir que paga la mitad. No, paga lo mismo. Cuanto mucho ahora vendrá un 5% menos, que es 50 centavos. No le maneja, digamos, el dígito a nada. Y uno dice, bueno, ¿ahí hay libertad? No, seguramente que no. Hay alguien que se está llevando plata y uno no sabe a dónde va. Y esta autora escribe un libro muy bueno. Su primer libro, cuando se pone a escribir, bueno, uno de sus primeros libros, tal vez uno de los más famosos, es El Manantial, y cuenta la historia justamente de un arquitecto, aquel que trata de trabajar con un montón de fuerza. Cuando él quiere crear cosas, hay un montón de fuerza que le ponen un montón de impedimentos. Es como que le quieren frenar lo que el tipo quiere hacer. Y después aparece la rebelión de Atlas, ¿no? Para que usted se dé una idea, le voy a mostrar, si la cámara me acompaña, este es el libro La rebelión de Atlas, ¿no? Pero no le muestro la tapa, le muestro el ancho. Y quiero que usted vea también, si la cámara me acompaña, el tamaño de la letra, ¿no? Un libro que, según dicen algunos de los que la siguieron a esta autora Ayn Rand, ella dejó la vida en este libro. Cada página de esta es más o menos, yo le diría casi, hay que leer el doble de lo que uno lee en una novela normal, y esto tiene 1115 páginas, ¿no? A mí me pasó de leerlo, incluso de leerlo, dejarlo, volver a retomarlo. La realidad, un libro para saborear. Pero no le voy a vender el libro específicamente. Lo utilizo porque cuando uno lee este libro, la tesis de ella es que en realidad Atlas, que es el dios que sostiene al mundo, y la imagen lo muestra muy bien, lo que dice es, si nosotros frenáramos a Atlas, el mundo se pararía. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, la tesis de ella es que hay una serie de personas en el mundo, y su novela lo canaliza, que son los que generan este movimiento que tiene el mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, ella pone un personaje que se llama John Galt. Este John Galt, que es un nombre de fantasía, de uno de los personajes, yo no le voy a contar cuál, para dejarle el suspenso, este hombre lo que hace es un momento trabajando, creando cosas y viendo que había todo un entorno que absorbía la sangre de esas personas, con impuestos, metiéndole colectivismo y un montón de cosas, se cansa. Y dice, basta, no trabajo más. ¿Para qué voy a trabajar para que otro se lleve lo mío? Yo hago 90% de esfuerzo y me llevo 10. No es justo, atenta contra mi libertad. ¿Y sabe qué hace? No solo él deja de hacerlo, sino que agarra a 7 personas, 7 de los grandes emprendedores, y les dice, los agarra cada uno y los convence. A lo largo del libro, a lo largo de esta historia, estas 7 personas dejan de trabajar. Cuando estas 7 personas dejan de trabajar, ¿sabe qué ocurre? En realidad no hay más generación de empleo para mucha gente que, digamos, trabaja bien dentro de eso. Al no haber generación de empleo ni generación de riqueza a través de esta gente, el resto, que es lo que ella llama los parásitos, ¿no? Los parásitos no tienen impuesto para cobrar y muchos no tienen plata para llevarse. Y el mundo empieza a frenarse. Y entonces, claro, cuando los que manejan el petróleo, los que producen petróleo, dejan de invertir y dicen me voy y me dedico a vivir de lo mío, deja de haber petróleo. Entonces falta combustible. Cuando los que manejan la electricidad hacen lo mismo, cuando los que tienen que crear inventos nuevos hacen lo mismo, se frena todo. La moraleja en realidad es de este libro es que si esta gente que mueve el mundo, que por supuesto no son 7, es una alegoría, somos muchos de los que estamos en este sector de la cadena agroalimentaria, somos muchos que estamos en otros sectores haciendo cosas, mucha gente también del Estado que trabaja, pero si nosotros nos detuviéramos no se produciría, no se crearían cosas nuevas, artísticas, cosas productivas, no habría efecto derrame. No habría o no quedarían parásitos más que pudieran absorber la sangre del que produce, quedarían afuera, la realidad, mucha gente de la que más trabaja. Cuando uno analiza, y ahora usé esto como para apalancarme, ¿no? Esta idea de libertad, me surgen 3 o 4 cosas bajadas a tierra, lo que hacemos nosotros. Digo, en el 2015 me parece que esta de revolucionarnos nos tendría que llevar a todos a pensar o a abrir la cabeza, ¿no? Abrir la cabeza en a ver qué cosas nuevas, qué otras cosas podemos hacer y qué cosas podemos hacer para generar un poco de docencia respecto a esto. La segunda cosa que me aparece es que, bueno, se van a cumplir en diciembre del 2015 12 años de un sistema bastante colectivista y verticalista, ¿no? Que a mucha gente le sirvió, pero la realidad que a muchas otras no, porque ha generado en los últimos 6 años una inflación enorme que le ha hecho perder mucho poder adquisitivo a mucha gente, ha destruido mucho empleo a muchas empresas. Usted nos ha escuchado decir que 16.000 familias en el último año quedaron fuera del circuito en nada más que en los frigoríficos. Usted lo sabe muy bien a nivel campo y a nivel de otras actividades.
Creo que tenemos que volver a pensar una revolución de los emprendedores. Este libro habla en el fondo de emprendedores. ¿Sabe qué es emprendedor? Aquel que tiene ganas de hacer cosas, aquel que tiene ganas de producir. Usted que está en el campo, que está teniendo algún tipo de actividad relacionada con el campo, lo sabe perfectamente. Tal vez no lo sepa gente que está alrededor suyo, que no sabe que usted paga todo esto y que con eso se pagan un montón de otras cosas. Me parece que tenemos que volver al concepto de una cultura del trabajo. Mire alrededor suyo. Yo esto lo ensayé en la radio, ¿no? Hace muy poquito en la red. Tiré una encuesta a la mañana y la gente llamó. Cuando usted mira alrededor suyo, ¿ve cultura del trabajo? ¿Cuánta gente realmente, supóngase, un miércoles 31 estuvo trabajando haciendo algo? ¿Cuánta gente fue el viernes a trabajar o lo que sea? ¿Cuánta gente quiere, en el fondo, tener más días de descanso y tener el mismo sueldo o más sueldo sin trabajar? La realidad es que sería el mundo ideal. Lo difícil es que eso ocurra y en lo que viene para adelante, y esto se lo digo y usted seguramente también lo sabe, lo más probable es que los próximos 2 años sean años donde uno tenga que agradecer el lugar donde está sentado o tenga que estar pensando cómo agranda ese lugar. Y se viene eso enormemente, incluso a nivel de gasto público seguramente el que tome las riendas se va a encontrar con que tiene un Estado enorme, muy elefantiásico, y va a empezar a preguntarle a cada uno, ¿vos qué haces? Vos cuando te levantás a la mañana, ¿qué producís? Y el otro le dirá, no, mira, yo no vine, yo estuve enfermo, yo me rajé, yo cobro un sueldo pero no hago nada y soy un ñoqui. Y lo más probable es que alguien le diga, mira, vamos a hacer una cosita, ¿por qué no te vas? Y cuando se va, lo que no va a tener es músculo para trabajar. Me parece que ahí hay algo claro. Estamos con un estado muy gordo. ¿Necesitamos Estado? Sí, necesitamos Estado. Necesitamos un Estado fuerte. No es gordo, necesitamos un Estado que controle, que esté atrás de las cosas, que esté atrás de lo que está mal, que sepa que si el combustible baja en todo el mundo, dejémosle al pueblo y a la gente que también disfrute de eso. Un Estado que cuide la moneda para que usted no tenga inflación, porque seguramente cuando va al supermercado está pagando las cosas 40% más caras de lo que la pagaba el año pasado, y a su vez el año pasado la pagó 35% más que en el 2012, que así sucesivamente, y se da cuenta que trata de estirar el ingreso que usted tiene y no le da. Creo que tenemos que generar a partir de esto un verdadero efecto derrame, es decir, tenemos que tener una revolución donde de Argentina estructuralmente, cuando uno la compara, digamos, con otros países latinoamericanos, es una gran potencia, no nos tenemos que olvidar de eso. Sin embargo, tenemos la segunda inflación más alta de Latinoamérica, tenemos índices de desempleo muy altos, tenemos altos niveles de pobreza estructural y altos niveles de pobreza que se empieza a dar en los que estamos en la gente de clase media. Cuando nos preguntamos un poco de esto, decimos, algo está fallando en esto. Tal vez sea que nos fuimos muy del populismo y de este colectivismo y hemos dejado esto de la libertad de la gente que tiene ganas de hacer o lo que sea. Me pareció que era muy bueno en un momento como este, reflexionando sobre el 2015 y en los aportes que uno puede hacer a lo largo de todo un año de haber estado con muchísima gente que sabe, con muchísimas notas que hemos hecho acá dentro de Canal Agrositio, muchas horas, es llegar a la conclusión de que tal vez lo que tengamos que hacer todos nosotros, sin lugar a dudas, este 2015, es no aflojar, meterle para adelante, seguir trabajando, creando cosas, pero me parece que también tenemos el deber de generar alrededor nuestro un poquito de difundir estas ideas y estas cosas. Que tengamos un muy buen 2015, se lo deseo para usted y toda su familia, y nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.